Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, quiero iniciar hoy lanzando una reflexión, un poco cruda tal vez, y es que, como con todas las creaciones humanas compartidas, con lo que llamamos espiritualidad o incluso religión, ocurre algo muy extraño, que es una especie de sublimación. Los seres humanos tenemos una dificultad muy grande para tener es raro que lo diga así, una relación fluida con la realidad, porque somos parte de la realidad, es extraño, ¿no? Pero tenemos una gran dificultad para... Hay algo en nuestra... Nos relacionamos con lo real a través de significados, generalmente. Y para nosotros hay algunas características de la vida, de la realidad, que son completamente improcesables a través de significados. Por ejemplo, la impermanencia. Por ejemplo, lo que los budistas llaman vacuidad. Nuestro modo de concebir es otorgándole una especie de entidad, de existencia a lo que percibimos, al sentido que le damos a las cosas, a cómo organizamos nuestra percepción inclusive, como si eso tuviera entidad propia, tuviera solidez, tuviera una completud cognitiva, que no la tiene, porque es una narrativa, es una especie de creación imaginaria que no puede dar cuenta de la naturaleza básica de esa realidad, que trasciende nuestra posibilidad de concebir, por ejemplo, el tiempo y el espacio. Entonces tenemos un problema, no quiero estar mucho en eso porque puede sonar demasiado filosófico, en el sentido de demasiado abstracto, aunque es súper concreto, pero puede sonar demasiado abstracto. Ah, tenemos esta gran dificultad para funcionar en relación a lo real. Esto es algo que ya ha sido muy explorado y sigue siendo explorado obviamente por la filosofía, por la psicología, pero con las enseñanzas espirituales pasa algo, y es que hasta que un ser humano, una persona, un individuo humano no experimenta, no tiene un reconocimiento carnal, instintivo, de este desencaje que tenemos con la realidad y de esta tendencia evasiva, la mayoría de los seres humanos no tienen verdadero interés en la realidad, no tienen verdadero interés en la realidad propia o en la realidad de lo que ocurre en lo que llamamos alrededor nuestro, nuestro entorno. Es más bien todo tiene que ver con lo que en psicología se llama motivación de coherencia cognitiva. Que las cosas parezcan tener sentido. Tener sentido para la mayoría de las personas significa que tu pequeña representación del mundo cierre de alguna manera. Eso es muy fácil de falsear, es muy fácil de hackear, es muy fácil de vivir en una pequeña ficción, y este es el tema de los humanos. ¿Por qué podemos crear tanta toxicidad, tanta destrucción, tanta... igual, bueno, son temas
complejos, porque la naturaleza también crea destrucción, crea putrefacción, pero los humanos somos particularmente capaces de crear crueldad y toxicidad de una manera bastante complicada, y sufrimiento para nosotros y para otros, innecesario, sufrimiento innecesario. Y esto tiene que ver con esta especie de pequeña mapita desdibujado que nos inventamos y que nos metemos a vivir en él. Y en un momento nos deja de interesar la realidad. Esto es algo que lamentablemente pasa en nuestra cultura, generalmente en la adolescencia y después de la adolescencia. Cuando una persona empieza a notar o sentir que todas sus ímpetus de curiosidad por lo real son devueltos con castigos grupales y sociales. En la economía de la membresía grupal generalmente no hay mucho interés en una relación viva con lo real. Hay interés en un sistema de descarga de tensiones y en un sistema que premia el encaje en ese grupo. Entonces la curiosidad como apertura al sistema vivo general es bastante mal pagada y de hecho castigada. Cuando una persona pasa la adolescencia y descubre este sistema de castigos, generalmente no está dispuesta a pagar el precio y hace una especie de pacto muy tóxico, con consecuencias muy jodidas, muy complicadas para su propia horizonte vital, incluso el de su especie y el de su sociedad, porque renuncia a su inteligencia más básica, a su inteligencia más primordial. Los humanos tenemos una inteligencia, participamos en una inteligencia holística, llamémosle, que no por eso significa dulzona. Como dije recién, la naturaleza tiene sus funciones creativas, preservativas y destructivas y de transformación, pero somos una inteligencia que forma parte de eso. Pero tenemos una capacidad increíble para crear una especie de capa. Hemos aprendido a usar nuestra capacidad cognitiva para crear una ficción encima de eso y luchar una batalla enorme contra la realidad, contra esa inteligencia básica, para preservar cierta ilusión de permanencia y de control. Esto no estoy diciendo una novedad terrible, esto ha sido visto muchas veces en la humanidad, en la filosofía. A lo que quiero apuntar con esto es que el misticismo, lo que llamamos tradiciones espirituales y religiosas, tienen su origen, su raíz en lo que yo llamo conocimiento esencial, que es básicamente la recuperación humana de la sensibilidad a su propia inteligencia natural. El peligro que quería señalar es que si un ser humano no reconoce la potencia de este mecanismo evasivo en sí mismo y en su grupo o en su cultura, si no lo nota, no como una opinión intelectual, sino en el cuerpo, por así decirlo, lo que muy probablemente va a pasar es que va a interpretar esa enseñanza o esa, ya sea esotérico, religioso, como sea, como una forma de una especie de muleta egoica, lo que un maestro tibetano que vivió en Occidente, llamado Chogyam Trungpa, llamaba materialismo espiritual. Una confusión de dimensionalidad entre lo que es esta transmisión esencial con una especie de agregado al ego, como si se tratara de mejorar o saber más o algo por el estilo. Y la búsqueda en el fondo va a seguir la misma línea de motivación evasiva.
a lo sumo de una coherencia cognitiva, de encontrar un grupo de pertenencia y de calmar la inquietud, calmar la sensación inquietante de vacío, de extrañamiento y de apertura inquietante, cuando precisamente esas son las características de lo que llamaríamos el despertar iniciático, espiritual, humano. La iniciación humana verdadera tiene esas características. Desde el punto de vista humano habitual, por supuesto, hay otras formas de orientación que se van activando, pero que no siguen los parámetros de lo que la inteligencia humana cognitiva, calculadora, temerosa considera seguridad. Está llena la naturaleza de indicadores de formas de orientación, por ejemplo, en distintas especies de animales o de formas de seres vivos o en la forma en la que la materia se comporta misma. Está llena de modos misteriosos en los que los seres encuentran orientación, y los humanos hemos tenido acceso a esto y ocasionalmente ante determinadas situaciones extremas lo podemos sentir, pero generalmente hemos aprendido a tapar esto y cubrirlo con una especie de reemplazo narrativo de las fuerzas de la inteligencia esencial. El peligro al que estoy señalando es que si no tenemos esta desilusión básica de las ilusiones provenientes de la fantasía humana ordinaria, vamos a tender a usar lo que sea que experimentemos en el aspecto vincular, en el aspecto íntimo, en el aspecto espiritual, como una especie de tapón existencial. La realización, la felicidad, el gran gozo del que hablan las tradiciones espirituales no es un logro de una especie de placer narcisista como lo entiende la personalidad habitual. Es una experiencia de alineación vital con el proceso vital, con el campo vital, que funciona de maneras extrañas, funciona de maneras sincronísticas, no necesariamente causales como las entendemos habitualmente. El modo de orientación, el modo de conocimiento es diferente al que estamos habituados con nuestra mente representacional cognitiva. Ese es el gran capital humano, el gran logro humano. La mente cognitiva se ha desarrollado muchísimo en los últimos miles de años y ha sido muy útil para el ser humano en términos técnicos, en términos de facilitar algunas cuestiones materiales, pero se ha vuelto claramente tóxica porque se ha pasado de su capacidad. Esto es un hecho evolutivo humano, del cual vemos cada día los efectos en nuestras interacciones personales, incluso íntimas, nacionales, grupales, políticas. Esta capa descriptiva y calculadora humana ha excedido sus capacidades. Lo que necesita, lo que siempre hemos necesitado, pero muy crudamente en esta época, particularmente en esta época, es y no quiero dar un tinte romántico a esto, pero una especie de recuperación de nuestra inteligencia primordial. Esto que llamo conocimiento esencial. Para esto tenemos distintas formas y facilitadores y transmisiones de acceso a esto. Generalmente las hemos recibido de transmisiones antiguas, en el cual el peligro justamente es
quedar enredados en el exotismo cultural de algunas de estas cosas, la fascinación infantil con la supuesta perfección de algunos de los seres que transmiten estas cosas. Necesitamos que esto se encarne en la forma de una inteligencia viva, inteligencia cotidiana. No necesitamos renunciar a nuestra inteligencia cognitiva, estamos usando herramientas tecnológicas, por supuesto que no. Pero es muy importante notar la ilusoriedad de esta omnipotencia cognitiva. La ilusoriedad de la omnipotencia física humana ya la hemos notado evolutivamente en el tiempo y hemos descubierto que la mente era más poderosa que la pura fuerza física. Ahora necesitamos descubrir la limitación o la condición verdadera de la potencia cognitiva y física humana en el marco de lo que llamamos inteligencia primordial. Para esto podemos usar distintos recursos. Es muy importante no quedar enredados en el enredo cultural que rodea algunas de estas transmisiones y no usarlas como otra forma de evasión. Cualquiera de estas iniciaciones tiene que basarse en esta desilusión que viene acompañada de un entusiasmo, justamente es la desilusión de la ilusión. Pero no es que detrás de la desilusión de la ilusión hay una incapacidad básica y nos quedamos ahí pasivamente. No, eso es lo que posibilita la relación espontánea, vital, liberada, liberante, lo que posibilita una espiritualidad, una iniciación, un conocimiento directo, humano, y una vincularidad, una sociedad, una política, una interacción de una autenticidad basada en cierta crudeza existencial. Es muy peligroso porque en nuestra economía de mercado actual lo que vende es lo que apoya esta evasión, esta evasividad y que se vuelve básicamente entretenimiento, consumo. No estoy haciendo una apología, una condena del consumo. El consumo, el entretenimiento son parte de nuestro juego con la realidad. El tema es confundir, la inteligencia cognitiva, lo sensorial, lo sensual, lo físico, todos son facetas de nuestro ser. El tema es quedar delimitado por alguna de estas dimensiones como definitorias de lo que somos. Lo que somos, lo que es la realidad, se manifiesta a través de estas potencias vitales, somáticas, intelectuales, emocionales, vinculares, creativas, pero no define lo que es. Bueno, es un poco difícil poner en palabras esto, pero a lo que llamo la atención es a que con los caminos espirituales, si no se basan en la crudeza vital del descubrir y el familiarizarse y el trabajar cotidianamente, el integrar cotidianamente la impermanencia, la vacuidad, no hay manera de que podamos fluir de una manera holística, llamémosle inteligente y plena. En el Dharma budista, en el Dharma budista tibetano particularmente, hay una enseñanza que se llama las 4 factores que voltean la mente, que es como una introducción a esto. Básicamente tiene que ver con, sobre todo, la impermanencia. La impermanencia es algo que los humanos evadimos todo lo que podemos. Nuestra identidad personal está basada en una ficción que continuamente
sutilmente rechaza y tapona la impermanencia. Y no me estoy refiriendo al hecho filosófico abstracto de aceptar la muerte o algo así como una cosa, una abstracción. Tenemos un rechazo cuántico, subatómico, no, es una mala expresión esa, un rechazo a cada nanoinstante. Estamos proyectando un rechazo del temor que nos da el tiempo. Esto es algo lo que necesitamos acercarnos experiencialmente y tener piel. Y estas cosas se vuelven misterios que abren dimensiones de sensibilidad y de inteligencia. También ocurre algo así con el sufrimiento y con cómo funciona en nosotros la ilusión vinculada al sufrimiento y cómo constantemente estamos tratando de evadir el sufrimiento psicológico a través de trucos que nunca funcionan. Bueno, algunos de estos factores son en el budismo la base, y si no hay una integración de esta base, todo lo demás se vuelve ilusorio, todo lo demás se vuelve una carrera evasiva. Yo tengo la sospecha de que muchos de los que vinieron a enseñar estas temáticas a Occidente, bueno, iba a decir, o no tenían tan integradas estas temáticas en sí mismos, pero es llamativo que no hayan notado el modo en el que en Occidente se ha evadido esto. Tal vez muchas de estas personas han preferido que la enseñanza se extienda, a pesar de que muchos de sus practicantes no se vuelvan profundos conocedores experienciales de esto, pensando que quizás es mejor que la enseñanza llegue a más personas, pero sin esa crudeza, sin ese filo existencial, ningún Dharma es posible. Dharma significa realidad, realidad en toda su infinitud de aspectos. Si la función básica, una de las funciones básicas de la mente humana en los últimos miles de años ha sido disociarse de la realidad en sus aspectos más cruciales, ¿qué Dharma puede haber? Simplemente quiero compartir esto y ojalá sea de inspiración.